Sí, la inmigración es un problema. España tiene muchos problemas, no hay duda. La corrupción y el deterioro institucional a nivel político, la vivienda, el paro o el estancamiento a nivel económico son tan solo algunos ejemplos, pero hay más. También hay graves problemas a nivel social y por mucho que los políticos lo nieguen, España empieza a tener un problema con la inmigración, a imagen y semejanza de lo que sucede en otros muchos países ricos del mundo occidental. Se puede mirar hacia otro lado y desde luego pues negar las veces que uno quiera, pero lo que es, lo diga Agamenón o su porquero. España ha sido tradicionalmente un país de migrantes. Hasta hace poco, el número de nacionales que se iba para buscarse la vida era muy superior al de extranjeros que llegaba para lo mismo. Pero esta tendencia ha cambiado de forma radical, especialmente en los últimos años, al igual que el origen y la forma en la que los inmigrantes llegan a España. Muchos de ellos sin papeles y procedentes de África. Y esto, por mucho que se diga lo contrario, está generando tensiones cada vez más importantes a nivel social. La inmigración no solo es positiva, sino que es necesaria. Los países ricos, en general, y Occidente en particular, atraviesan su particular invierno demográfico debido a la baja natalidad y el elevado envejecimiento poblacional. Como consecuencia, la población de numerosos países se reducirá a medio y largo plazo en caso de no facilitar la llegada de extranjeros, con todos los efectos que ello supone. No en vano, el decrecimiento poblacional se traduce en menor riqueza y empleo junto con una menor productividad, una depreciación de activos y un mayor riesgo de insostenibilidad financiera por el incremento del gasto en partidas estrechamente ligadas al envejecimiento, como las pensiones, la sanidad o los servicios sociales. Pero, siendo esto cierto, no lo es menos que la llegada de extranjeros no está exenta de dificultades ni conflictos si, tal y como sucede en muchos países, no se logra una adecuada integración para garantizar una convivencia pacífica, cordial y mutuamente beneficiosa con la población nativa. Y es aquí, precisamente, donde se observa que algunos modelos funcionan y otros no. El multiculturalismo, por ejemplo, ha fracasado de forma estrepitosa en buena parte de Europa. Esta visión buenista de la sociedad, según la cual es posible una perfecta coexistencia entre culturas antagónicas, sin una mínima red de valores y principios compartidos, se antoja sumamente ingenua a la vista del negativo resultado cosechado. Así, son numerosas las ciudades del viejo continente donde, lejos de imperar la ley y el orden, rige la Sharia, creando guetos y zonas prohibidas en las que ni siquiera se atreve a entrar la policía por miedo a represalias. En París, por ejemplo, los extranjeros cometen el 50% de los delitos. Dentro de estos, casi el 70% son robos violentos. Y algo parecido sucede con las agresiones sexuales. Semejantes tasas de criminalidad, muy superiores al peso que tienen los inmigrantes en la población total, acaban generando un fuerte sentimiento de intolerancia y rechazo entre los nacionales. Y prueba de ello es que 3 de cada 4 franceses cree que hay demasiados inmigrantes en su país. Lo trágico es que Francia no es la excepción, sino la regla. En muchos países de Europa pasa algo similar, incluida España, donde, según las encuestas, casi la mitad de los españoles considera que hay demasiados inmigrantes. Y aunque la simpatía por los hispanoamericanos ronda el 49%, en el caso de los magrebíes se reduce tan solo al 3%. Esto significa algo, y quien no quiera verlo es que está ciego. En la actualidad viven en España algo más de 9 millones de extranjeros, equivalente al 19% de la población, por encima de la media de la Unión Europea, donde rondan el 13%. Y esta llegada se ha acelerado desde la pandemia, con cerca de 1,8 millones de personas, de modo que la población inmigrante ha crecido un 24% en los últimos años. Los hispanos son los más numerosos, seguidos por europeos y africanos. Entre estos últimos, casi todos son musulmanes y procedentes de Marruecos. Los inmigrantes musulmanes en España, que eran muy escasos hace apenas 30 años, se acercan ya a los 2 millones, incluyendo también los hijos nacidos aquí. Y dado que su tasa de natalidad es mucho más alta,
su peso seguirá aumentando en los próximos años. Hoy, en torno al 10% de los niños que nacen en España tienen un progenitor musulmán. El problema es que muchos de ellos llegan de forma ilegal a nuestras costas, hasta el punto de causar una crisis migratoria de primer orden en Canarias, cuya resolución todavía está muy lejos de alcanzarse. España se ha convertido en la puerta de entrada a Europa que usan las mafias dedicadas a la trata de personas, con el enorme riesgo que ello supone. No en vano, esta misma semana han muerto 50 personas procedentes de Pakistán que se dirigían en cayuco a Canarias habiendo partido de Mauritania el pasado 2 de enero. La existencia de mafias y organizaciones que sacan tajada de la inmigración ilegal ha hecho de este fenómeno un negocio muy lucrativo para unos pocos, pero tremendamente cruel y arriesgado para los que usan esas rutas. Así lo explica Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos y fundador de la asociación Pie en Pared. Reciben una cantidad del dinero del gobierno tremendo para colocar esas mantitas rojas cada vez que llegan a Lanzarote y cada vez que llegan a las Islas Canarias todos los ilegales. Y entonces los reciben, vienen además curiosamente los ilegales que supuestamente llevan 11 días que vienen desde Cayuco, desde Mauritania, y todos tienen el teléfono cargado. Luego yo no sé en el cayuco qué es lo que tienen para enchufarlo. Hay que ver qué baterías tienen esos teléfonos, que a lo mejor la gente de Apple les interesaría conocerlo, porque lógicamente no vienen así, vienen en buques nodrizas y está dentro de lo que es un esquema de una mafia de tráfico ilegal de personas. Llaman por teléfono al buque nodriza, oye, a los de Open Arms, que dentro de 3 días vamos a descargar a esta gente a 20 kilómetros, a 20 millas de la costa de Lanzarote. Les dan longitud, latitud, y resulta que el Open Arms se encuentra siempre con esta gente para salvar, con la cantidad de barcos y con lo grande que es el mar. O sea, es que da casualidad que siempre los encuentran, ¿no? Son parte de este entramado. Y luego el último entramado, que es el de la recepción, pues tienen a la Cruz Roja, estas chicas que luego bailan con los ilegales y les dan las mantitas, les dan unos vestuarios de Primark o lo que sea, y luego ya el negociete que tienen con el dinero que dan por inmigrante y que se lo dan a los hoteleros, que ganan más dinero incluso que con los turistas y tal. Y lo curioso es que, a pesar de que la entrada de ilegales supera las 300.000 personas desde 2018, el número de devoluciones apenas alcanza las 20.000, menos del 10%. Lo grave, sin embargo, no es tanto la llegada de ilegales, que también, como la absoluta e indecente falta de integración que manifiestan algunos de estos extranjeros. Si por integración entendemos una convivencia pacífica y una aportación neta positiva al conjunto de la comunidad, resulta evidente que España tiene un problema. La policía acaba de expulsar a una veintena de inmigrantes que acumulaban, atención, más de 200 detenciones a sus espaldas. Pero lo preocupante es que todavía hay miles residiendo aquí. España sigue siendo un país seguro, cierto, pero cada vez lo es menos. Hoy hay menos seguridad en las calles que ayer. Eso y no otra cosa es lo que reflejan los datos. La inmensa mayoría de inmigrantes no delinquen. Bien. Pero los extranjeros cometen más delitos que los nacionales. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de menores y adultos extranjeros condenados en 2023 duplicó a la de españoles. En concreto, la tasa de menores extranjeros condenados por cada 1.000 habitantes fue de 12 frente a 5,5 de los españoles, y entre los adultos fue de 14,6, casi 3 veces más que los condenados españoles. Algunos dicen que esa mayor criminalidad se debe a que los inmigrantes son más pobres, pero eso no explica, por ejemplo, la mayor incidencia existente en delitos sexuales o de violencia doméstica, al margen de los atentados terroristas con motivación religiosa. Los delitos sexuales se han multiplicado por 12. Sí, por 12. En apenas 8 años, hasta rozar los 22.000 en el año 2023. Y la cifra de violaciones se ha multiplicado por 28. Por 28. Han escuchado bien, hasta rondar las 5.000 violaciones al año. No hay juzgado en España donde no haya aumentado este tipo de delitos. Y el dato clave, el que nadie se atreva a denunciar por miedo a ser tachado de racista, es que, de media, un extranjero viola 9 veces más que un español. Asimismo, mientras que las víctimas de violencia de género son 1,2 por cada 1.000 mujeres,
Esta tasa asciende a 3,3 entre las hispanas y a 4,7 entre las africanas. Y dentro de España, Cataluña es de lejos la región con las peores cifras, ya que, representando el 16% de la población, los extranjeros cometen el 50% de las agresiones sexuales y el 65% de los robos con violencia. Pero ojo, que Cataluña no es la única. El 64% de los detenidos por delitos sexuales en Vizcaya también son extranjeros. Otro factor de integración a tener muy en cuenta es el empleo, y aquí también hay diferencias sustanciales, puesto que el paro entre los extranjeros roza el 20%, el doble que los españoles, aunque de nuevo conviene distinguir por origen. Europeos y chinos registran menos paro que los nacionales, mientras que en el caso de los africanos es 3 veces superior. Y la combinación de menos renta y más desempleo explica a su vez que los inmigrantes concentren muchas de las pagas y prestaciones públicas que otorga la administración, como por ejemplo las rentas mínimas. De ahí precisamente que en muchos casos no salgan las cuentas. ¿Necesitamos inmigrantes? Sí, sin duda, pero ¿de qué tipo y sobre todo en qué condiciones? Porque si los inmigrantes cuestan a las arcas públicas mucho más de lo que aportan, entonces, amigos, mal negocio. Houston, tenemos un problema. En Dinamarca y Holanda ya han empezado a hacer cuentas y el resultado es que apenas el 20% de los inmigrantes aportan más de lo que consumen en recursos públicos. Mientras que los inmigrantes de países occidentales registran una contribución positiva de 42.000 euros por persona, los procedentes del África subsahariana generan un déficit promedio de 167.000 euros. Y cuidado, porque estas diferencias no solo se mantienen, sino que se agrandan en la segunda generación. Así lo explica el economista Jesús Fernández Villaverde. Tenemos un colapso demográfico brutal. Estamos empezando a verlo, pero dentro de 10 años va a ser obvio a todo el mundo. Alguno me va a decir, bueno, tampoco pasa nada, pero aquí nos traemos inmigrantes y se acabó el problema. ¿Qué me está usted contando del colapso demográfico? Bueno, pues no, y no por 3 motivos. El primero es que vivimos en un estado del bienestar. Un estado del bienestar consiste en la redistribución. El estado del bienestar coge dinero del 10% de arriba de la distribución de ingreso y se lo paga al 70% de abajo. Es de lo que va. Es decir, cada vez que nos cuentan un nuevo derecho social, simplemente esto a lo que se refiere es que vamos a imponer más a los ricos para darle más a los 70 de abajo. Esto quiere decir que cada vez que te traes a un inmigrante que está en el 70% de abajo de la distribución de ingreso, sales a perder. Y ojo, porque esta pérdida resulta especialmente significativa en el caso de los subsaharianos. Inmigrantes no occidentales, básicamente de Asia. Y lo que ven es que ya no te sale a cuenta. Pagan un poquito de manera positiva, pero le pierdes muchísimo cuando son jóvenes o mayores. Y la última línea son los inmigrantes del norte de África y de Oriente Medio. Siempre salen a perder, independientemente de la edad que tengan. No tenemos datos similares de España públicos. La IREF puede calcular esto si quisiera. Estoy dispuesto a apostarme dinero con cualquiera de ustedes, que si esto lo hacemos bien, nos va a salir exactamente igual. Que cualquier inmigrante que nos traemos de África o de Oriente Medio nos sale a perder. Con lo cual, no solo no estamos solucionando el problema, lo estamos agravando. Pues bien, la Fundación Neos ya ha hecho una primera estimación y el resultado es que la inmigración genera un coste de más de 30.000 millones de euros al Estado español. Algo no cuadra. Los políticos españoles pueden seguir mirando hacia otro lado, pero este melón se abrirá tarde o temprano, tal y como está sucediendo en otros muchos países. Suecia, por ejemplo, exigirá hablar sueco y un comportamiento honorable para obtener la ciudadanía. Entre los valores suecos que los inmigrantes deben respetar figuran la igualdad de género, el derecho a casarse con quien uno quiera y el derecho de niñas y niños por igual a jugar al fútbol o a nadar. Además, Suecia quiere modificar su constitución para revocar la nacionalidad a inmigrantes que supongan una amenaza.
Suiza ha prohibido el uso del burka en espacios públicos. La vecina Portugal ha eliminado la sanidad gratuita a los inmigrantes sin papeles y extranjeros no residentes. Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia mantienen su rechazo frontal a la acogida de refugiados procedentes de África y Oriente Próximo. Holanda aumentará la expulsión de ilegales. Francia endurece las condiciones para cobrar subsidios y prestaciones. Reino Unido busca atraer inmigrantes cualificados. Italia envía a Albania los inmigrantes rescatados en el mar, mientras que la cuestión migratoria centra la campaña electoral en Alemania, donde se celebran comicios el próximo mes de febrero. Alice Weidel, candidata del partido Alternativa para Alemania. Si viven en un país en el que se castiga por pescar sin licencia, pero no por cruzar nuestras fronteras ilegalmente sin pasaporte válido, en tal caso, tienen todo el derecho a decir que ese país está gobernado por idiotas. ¿Y en España? La delincuencia y el paro son señales inequívocas de que existe un problema de integración y, por tanto, de convivencia. ¿Cómo afrontarlo? Desde luego, no mediante subvenciones ni la creación de guetos con usos y costumbres contrarios a nuestras leyes. Por mucho que ciertas religiones permitan la ablación, el maltrato o el matrimonio forzoso, estas y otras aberraciones no tienen cabida en Occidente y, por tanto, han de ser perseguidas. El trabajo y la educación son claves para facilitar la integración. El trabajo porque es la mejor forma de aportar valor a la sociedad y la educación porque es la mejor forma de entender y adaptarse al país de acogida. Trabajo en lugar de paguitas, contratos en origen para facilitar la entrada legal de inmigrantes, civismo a la hora de convivir, tolerancia cero contra la delincuencia y condiciones muy estrictas para conceder la nacionalidad. Quien tenga oídos, que oiga. Sí, la inmigración es un problema y negarlo no es la solución. La Trinchera de Llamas. Es Radio.